¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a referirme a un lamentable caso ocurrido en la Ciudad de México el pasado 30 de octubre del año 2022 y que está relacionado con la muerte de la joven Ariadna Fernanda. A ella, a su memoria, a sus familiares y amigos, les brindo mis más profundas condolencias y mis mayores respetos. El objetivo de este video es compartir con las personas que amablemente nos siguen algunas reflexiones que estimo son necesarias dada la gravedad que están tomando los hechos y porque debemos ser escrutinadores del servicio público, sobre todo en temas tan sensibles como es la muerte de una mujer. No nos guía ningún otro interés, no participamos como parte en el proceso de investigación ni en los procesos abiertos, pero sí estimo indispensable que la comunidad penal de nuestro país debe de tomar con mucho cuidado lo que está sucediendo en este caso al que me voy a referir. Para ello tendré que hacer referencia a muchos términos forenses y espero no herir susceptibilidades, sobre todo de aquellas personas que llegasen a ver este video y que no estén acostumbrados a este tipo de temáticas. También por ello trataré de ser lo más explícito posible para dejar en ustedes pues elementos suficientes para un debate sumamente racional. Las fuentes de información de las que me voy a servir para hacer estos comentarios son toda la información pública disponible que se ha generado en torno al caso, tanto por parte de las autoridades de la Ciudad de México como de la Fiscalía del Estado de Morelos. Bien, entonces vamos a comenzar esta plática de la siguiente manera. En primer lugar, analicemos qué es lo que sucedió antes de los hechos, qué pudo haber pasado durante los hechos y todo lo que se ha venido manejando posteriormente a los mismos. En esta parte final es donde quiero centrarme de manera muy especial. Pero comencemos entonces. De acuerdo con la información pública disponible, un grupo de jóvenes se reunió por la tarde del domingo 30 de octubre en un establecimiento comercial en la zona céntrica de la Ciudad de México. Estas reuniones se habían comenzado con una pareja aproximadamente a las 4 de la tarde y a esa reunión se incorpora 2 horas después la joven Ariadna Fernanda. Permanecen en ese lugar durante 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Se retiran de ese lugar lo que van a ser 6 personas y se dirigen al departamento del varón de la primera reunión, la primera pareja que estaba en el establecimiento. Y llegan a ese departamento que es propiedad del mismo, ingresan las 6 personas, entre ellas la joven Ariadna Fernanda, quien junto con la pareja del dueño descienden, se abrazan y suben y salen abrazadas del elevador. En ese lugar, 3 personas permanecen 30 minutos y se retiran, que es una pareja y un varón, quedándose en el departamento únicamente el dueño del apartamento y su pareja y la joven Ariadna. Ahí permanecen. ¿Qué es lo que hicieron durante ese tiempo en ese lugar? Nosotros, usted y yo, no lo sabemos. ¿Lo puede saber alguien? Claro, para eso son las ciencias forenses. La investigación criminal es una de las áreas más importantes y poderosas que existen en cualquier institución. Investigar. Investigar es reconstruir lo que sucedió, no construir. Fabricar es diferente, es reconstruir los hechos. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que pasó en un lugar? Bueno, para ello las fiscalías tienen policías de investigación y tienen servicios forenses. Estos últimos son fundamentales. Los peritos son mujeres, varones, que han estudiado áreas de especialización que les permite tener una cédula de peritos que pueden ser en ingeniería, en sonido, audiometría, medicina legal, criminalística, química forense, toxicología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
Una buena investigación puede permitir que los peritos revisen todo el lugar, en compañía de policía de investigación, desde luego, y se puedan advertir si hubo peticiones de comida, por ejemplo, si el lugar está desordenado o recientemente ordenado, si el lugar está sucio o recientemente limpio, si hay circunstancias en la basura que nos puedan detectar qué consumieron, qué ingirieron, etcétera, el tipo de vasos, pericial en química forense para saber si hay ADN, si hay vasos, quién tomó de cuál, si hay sustancias dentro de los vasos, qué tipo de sustancias eran, si se lavaron, qué pudo haber quedado de residuo en los mismos, si hay ceniceros, si hay otros insumos que pudieran ser no lícitos, etcétera. Entonces, una investigación puede arrojar una gran cantidad de elementos que se conocen técnicamente como indicios y que deben de ser valorados por la Fiscalía, posteriormente por los peritos, posteriormente por el juez, para determinar si son válidos para una investigación y un proceso judicial. Bien, entonces lo que sucede en ese departamento cerrado hasta ahorita no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que desde las 19:45, en que se quedaron solamente las 3 personas, a las 10:30 aproximadamente llegó al lugar, no sabemos el departamento, el chofer del dueño del mismo, quien se retira 15 minutos después. A las 11 de la noche con 45 minutos, o me puedo estar equivocando en los minutos, pero si tomamos en cuenta que a las 19:45 se quedan solos, de ahí contemos hacia las 11:30, 19:45, 20, 21, 22, 23, aproximadamente 4 horas. 4 horas después sale del departamento el dueño del mismo cargando a una persona del sexo femenino. Con todo respeto, son las cosas que voy a ir comentando, por favor. Noten ustedes, porque los videos pues, están ya en las redes, que las extremidades superiores tienen movimiento. Se van balanceando conforme el andar y el movimiento de quien carga. Esto es importante. En la segunda parte del video, cuando quien va cargando el cuerpo, se ven las piernas, las extremidades inferiores están completamente rígidas. Eso nos permite inferir racionalmente que la persona que van cargando ha perdido la vida por el tipo de rigor que lleva. Se denomina rigor mortis, rigor cadavérico, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando una persona pierde la vida? No estoy analizando las causas, ahorita no nos metamos en las causas. Cuando una persona pierde la vida, el cuerpo experimenta una gran cantidad de fenómenos. Perdonen aquí por muchas cosas que tengo que decir. Sobre todo, insisto, a las personas que puedan tener mucha sensibilidad. Una de lo que sucede, bueno, pues al dejar de tener respiración, al cesar las actividades vitales, sobre todo de órganos como el cerebro, el corazón, el hígado, se suceden varios fenómenos que van avanzando conforme el tiempo transcurre. Por ejemplo, el cerebro, al dejar de oxigenar, ya no tiene sangre, ya no tiene oxígeno, ya no tiene actividad, los esfínteres se relajan y va a ser muy común, desafortunadamente, que algunas personas presenten emanación de sangre, hemorragias, no amplísimas, pero sí tintes hemorrágicos en oídos o en nariz, precisamente por la pérdida del control de esfínteres, ¿de acuerdo? Y esto a veces la gente llega a pensar, uy, lo golpearon, ¿no? No sé, quienes tengan la amabilidad de estar viendo este video, se haya nacido cuando ocurrió un caso en el Estado de México de la niña Paulette. Y cuando encuentran a la niña Paulette dicen, uy, la golpearon. ¿Por qué? Porque no tenía control de esfínteres y tenía sangre. Lo interesante de ese caso, que algún otro día les platicaré, es cómo es que tenía sangre relativamente fresca cuando tenía muchos días de no haber sido encontrada. Bueno, dejo eso porque no quiero desviar la atención. Entonces, esos fenómenos también tienen que ver con la pérdida de temperatura. El cuerpo desciende inmediatamente su temperatura y se pone frío. Frío. Y posteriormente va recuperando la temperatura del medio ambiente. Las extremidades inferiores, por ser las más distantes del bombeo del corazón, son las que van a empezar a tener los primeros
Signos de rigidez. Y los primeros signos de rigidez se dan en un intervalo de 3 a 4 horas habitualmente, que desde luego va a influir mucho la posición del cadáver, la edad, la constitución, etc. Mientras que las extremidades superiores van a tener un proceso de rigidez más prolongado que el de las inferiores. Luego entonces, si en el video se nota que hay un balanceo de las extremidades superiores contra una rigidez de las extremidades inferiores, racionalmente se puede inferir que la persona que va ahí no solamente va sin sentido, sino sin signos vitales. Pero ¿cómo podemos conocer en qué momento la persona perdió la vida? Bueno, para ello existe un mecanismo que se denomina, o una metodología que se denomina cronotanato diagnóstico, donde se toma la temperatura vía rectal del cuerpo y con eso los expertos pueden calcular el lapso en el que la persona perdió la vida. Bien, sale esta persona con el cuerpo, lo sube a una camioneta y se traslada a el estado de Morelos. En el estado de Morelos, en cierto punto, desciende, deja el cuerpo y se retira del lugar. El cuerpo es encontrado durante el día siguiente, porque ya obviamente para cuando llegó a Morelos ya habían pasado de las 12 de la noche, ya sería la madrugada del lunes 31, y aparentemente la hora en que es descubierto el cuerpo es arriba del mediodía. Es decir, el cuerpo permaneció más de 12 horas en el lugar. Y es habitual que cuando se dejan cuerpos en espacios abiertos, pero con características de ser lugares como el borde de una carretera, donde hay maleza, generalmente hay insectos, hay fauna. Y la fauna se va presentando, no me refiero a la fauna cadavérica, porque esta se presenta después de ya varias horas de que el cuerpo dejó de tener actividad. No, me refiero a la fauna externa que puede llegar, que son principalmente hormigas, ¿sí? Son moscos, de ahí la importancia de la entomatología forense. Entonces, las hormigas causan escoriaciones en la piel, porque van mordiendo. Y las escoriaciones pueden llevar a la gente a decir, la lesionaron o trató de defenderse. No necesariamente, ¿ok? Bien, entonces se encuentran el cadáver y lo trasladan al anfiteatro, así es como se le dice anfiteatro, al lugar donde se realiza la autopsia o necropsia de ley. La autopsia, en tratándose de mujeres por un protocolo de feminicidio, tiene que ser practicada por diferentes peritos en diferentes áreas, fotografía, medicina legal, químico, etc. Bien, ahora, esta es la parte no agradable de una exposición, porque voy a hablar de la necropsia, cómo se realiza la necropsia. Se tienen que abrir primero el cráneo, ¿no? Primero se hace una revisión externa del cuerpo y se toman fotografías. No puede haber una necropsia sin fotografías. Y se toma primero la cara interna del cuerpo, se toman fotografías desde la cara, el tórax, piernas, pies. Luego el cuerpo se pone de lado para tomar fotografías de la parte trasera, espalda, nuca, partes bajas, etc. Y ropa de las fotografías, fotografía de las ropas, disculpen ustedes, fotografía de las ropas. Y todo esto se va archivando. Si se notan lesiones, se debe de hacer un acercamiento fotográfico y colocarle testigos. ¿Qué es un testigo? Son unos como reglas, ¿sí? Reglitas, donde viene para calcular la dimensión, la medida de la herida. Y entonces ahí se van señalando y se pueden ir señalando como 1, 2, 3 dentro del testigo, desde luego. ¿Ok? Bien. Posterior a ello, viene la revisión interna. ¿Por qué? Porque la autopsia es la que va a permitir establecer las causas de la muerte. ¿Por qué murió la persona? ¿Qué fue lo que hizo que cesaran los signos vitales o los órganos vitales? Bien, entonces primeramente se revisa la cabeza, se puede hacer un rapado de la misma para ver si no hay una lesión contusa. Y si no hay una lesión contusa, se tiene que abrir. Se abre el cráneo, se observa el cerebro para conocer sus condiciones. Estos se les denominan órganos blancos, para ver si hay una hemorragia
si hay algún orificio, algo que permita decir, la causa de la muerte estuvo determinada por el golpe en la cabeza, por un disparo, por una hemorragia, etc. Posteriormente se tiene que descender a la parte torácica. Se abre el cuerpo, lo hacen personas expertas en esta difícil labor, y se empiezan a revisar los órganos. El primer órgano que se revisa es el conducto faríngeo. Y si hay luz, no me refiero a luz dentro del cuerpo, se dice luz que se pueda ver que hay comunicación, que está libre la vía respiratoria, si se está vía, y se tiene que establecer que de la boca hacia la garganta y hacia la tráquea y hacia los pulmones está libre en su luz. Pero si no está libre en su luz, se tiene que establecer que se encontró que esté obstruyendo ese camino. Si hay algo que esté obstruyendo ese camino, ojo, porque esa obstrucción nos infiere en la medicina forense que pudo evitar el paso de oxígeno. Luego entonces será importante revisar los pulmones. Pero para revisar los pulmones y revisar también el corazón, se tiene que hacer disección de órganos. Disección de órganos es extraerlos, cortarlos, extraerlos y revisarlos, pesarlos, medirlos, etc. Y ahí tiene que haber la intervención de peritos en toxicología, peritos en química forense, que van recogiendo con cadena de custodia pues los órganos que se tienen que revisar o el contenido de lo que se advirtió tapando la comunicación y el contenido gástrico también. Todo eso se va para que se haga un análisis. Perdón, como se los voy a decir, discúlpenme, pero se desacomoda todos los órganos. Bueno, la mayoría de los órganos se desacomodan, ¿sí? Y después, esto es dependiendo de cada caso, algunos órganos se incineran, otros pues ya no se regresan, o algunos sí, pero no necesariamente en el orden en que deben de estar. Esto ustedes lo pueden preguntar con un especialista, que habré de invitar en su oportunidad para que platiquemos con él, pero es así es como ocurre. Y entonces se vuelve a suturar el cuerpo, se sutura, se cierra, y ya se establece cuál es la causa de la muerte, que pueden ser de varios tipos. Puede decir, no, fue una muerte natural, o fue una muerte por golpes, porque le rompieron la costilla perforó un pulmón, el pulmón se llenó de sangre, y esto generó un choque hipovolémico, por ejemplo. La persona falleció por un impacto de arma de fuego que interesó órganos vitales como fueron el hígado y llegó al corazón, etc. ¿Me explico? Entonces, en estos casos, los médicos forenses establecen su conclusión y dicen, esta es la causa. Y si fue una intoxicación, pues porque tiene dictámenes que le están diciendo sí, porque se hace un análisis sanguíneo. Entonces, lo que yo les quiero decir es que en el caso de Morelos, no es porque lo diga yo, sino porque lo dijo la perito que practicó la necropsia y que dio una conferencia de medios, que la persona presentaba una alta concentración etílica, 400 por decilitro, que es muy elevado, y la tráquea estaba obstruida. Y en el análisis que hacen de los pulmones, dicen, aquí tenemos un fenómeno que se conoce broncoaspiración derivado de una intoxicación aguda etílica. Intoxicación etílica aguda. ¿Ok? Bien. Entonces, dicen, esta es la causa de la muerte. ¿Se le observan golpes? Sí, tiene algunos golpes en las piernas, tiene algunos golpes en los codos, pero esos no son para ser considerados como un politraumatismo o que sean lesiones que hayan puesto en peligro la vida de la persona o que hayan ocasionado el cese de un órgano vital. O sea, una persona policontundida, si me permiten explicar, es una persona que fue apaleada, por ejemplo, que la golpearon. Pero los golpes los tiene en los muslos, en los tobillos, en la cara, en el pecho, pero no provocan que haya cesado las funciones vitales. Ahora, para que cesen las funciones vitales por un politraumatismo, estemos hablando de que fue un accidente de tráfico, un vehículo, a una gran velocidad y se estampa, ¡pum! Y revientan los órganos internos. Por ejemplo, es un politraumatismo, ¿no? Entonces, sí,
¿Por qué falleció? Pues que le rompieron las costillas, perforaron los pulmones, perforó el estómago, perforó el esófago, se quebró ¿cómo se dice? La columna vertebral. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, cuando se determina por parte de los peritos que esta es la causa de la muerte, pues entonces la fiscalía dice, ok, tengo que investigar si hubo un delito. Claro que se tiene que investigar. Se tiene que investigar si la persona fue inducida contra su voluntad a ponerse en ese estado, por ejemplo, si se le hizo de beber de más, si hubo una omisión de auxilio, si hubo una omisión de cuidado respecto de la persona, y deslindar responsabilidades, por supuesto. El tema es, bueno, apareció en Morelos y estaba en la Ciudad de México. Bueno, eso es la segunda parte de lo que vamos a analizar rápidamente. Cuando se conoce que proviene de la Ciudad de México, desafortunadamente sus familiares pues tienen conocimiento de este terrible y lamentable hecho, pues acuden a las autoridades, hacen sus entrevistas, empieza a conocer cómo fue la situación. Indebidamente y aparentemente, la Policía de Investigación de Morelos va a la Ciudad de México sin oficios de colaboración a tratar de recuperar videos. Y es indebidamente porque tiene que tener oficio de colaboración. Y eso no es que invalide la investigación, no invalida el dictamen de necropsia, pero sí nos denota un mal proceder, si es que esto fue así. ¿De acuerdo? Bien, pero no implica la anulación del dictamen de necropsia, que es de lo más importante. Bien. Le practican una segunda autopsia al cuerpo de esta infortunada mujer 5 o 6 días después de la primera y única autopsia que debe de ser, porque las autopsias son diligencias irrepetibles. ¿Ok? Imagínense, perdón, pero estos son fenómenos cadavéricos, lo que sucede a un cadáver 5 días después de, y cómo quedaron acomodados los órganos. Entonces el cuerpo va a presentar un amorfismo, ¿sí?, que impacta visualmente y que puede generar interpretaciones distintas. Y si vuelven a abrir el cuerpo y los órganos no están acomodados y no tan moretones, pueden decir, bueno, pues es que a esta mujer la golpearon. Pero si hay un dictamen previo, lo que se tiene que hacer en la praxis es decir, vamos a ver ese dictamen previo antes de hacer una segunda necropsia, porque necesitamos saber qué se dijo en la primera, se interpreta y con base en eso decimos, ah, mira, ya hicieron este análisis, a lo mejor ya no está el corazón, ya no está la vesícula. ¿Me explico? Y no adelantarse a decir, bueno, pues allá está una investigación, aquí yo hago la mía y veo. Pues porque no. O sea, si están diciendo que en la Fiscalía de Morelos hicieron mal que mandaran policías de investigación para llevarse videos, aquí estuvo peor en la Ciudad de México porque le hacen una necropsia a un cadáver sin pedir la primera que ya estaba. Y sin tener evidencias que les digan es que murió de otra manera. Los familiares, desde luego, que pueden decir, quiero que se investigue. Pues claro que se tiene que investigar. Nadie está diciendo que no se investigue, sino que tiene que haber una conducción y coordinación en la investigación y no alguien quererse adelantar. Ahora, ¿qué es lo peor? Lo peor es que después de realizada la segunda autopsia, imagínense, la fiscalía no dice nada. Es la jefa de gobierno la que sale a señalar que hubo un feminicidio. La jefa de gobierno, hasta donde yo sé, no es perito en criminalística, no es perita en medicina forense, es doctora en ciencias. Entonces, ¿quién la ha estado malinformando? ¿Quién de nueva cuenta está pretendiendo generarle problemas a la jefa de gobierno? Y no es la primera vez que esto sucede, ¿eh? Alguien le dijo, mira, aprovecha que el fiscal de Morelos salió a decir que había muerto por ingestión etílica y broncoaspiración. Y ahora sal tú a decir que no, que la mataron por golpes y que el fiscal está encubriendo a los autores. Yo no sé quién le hizo ese mal favor a la jefa de gobierno. Sale y dice, la mataron. Bueno, pues entonces se tiene que demostrar que alguien la mató. Y como prueba manejan o filtran
los videos donde el dueño del departamento va cargando el cuerpo de la Oxisa. Bueno, cargar un cuerpo no nos hace una inferencia racional de que es el autor de la muerte. Pensarlo así, los que trasladan un cadáver de un servicio médico forense podrían tener responsabilidad en el hecho. Entonces, no podemos hacer absurdos. La investigación criminal es científica, lógica, racional. Ok. Pero entonces lo que tenemos es que hay un conflicto que se politiza, porque quieren aprovechar que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no quiere al fiscal, no se lo ha podido quitar, y dicen, este es el momento, esta es la oportunidad para quitarlo. Y entonces el tema se va a la arena política, y como lo he dicho, cuando la política entra en el proceso penal, la justicia brinca por la ventana y la impunidad se sienta a sus anchas en la sala. Y estamos volviendo a ver lo mismo. Ya pasó en la línea 12. Ya sucedió exactamente lo mismo. Manipularon dictámenes, contrataron una empresa extranjera, la rechazaron porque decía que era el gobierno el que tenía la culpa. Dijeron, no, eso no lo queremos. Ya la Fiscalía de la Ciudad de México en varias ocasiones ha fabricado culpables. El caso de la señora Alejandra Cuevas, ¿no?, que fue acusada de homicidio del familiar del fiscal general de la República, que la Corte tuvo que resolver. Bueno, pero entonces, politizar un asunto no lleva a nada, es terrible. Ahora, vamos a la segunda parte del evento. El que la persona haya salido con un cadáver y lo haya ido a dejar a un lugar es un delito, puede constituir el delito de inhumación ilegal de cuerpos. Podría, de acuerdo a la legislación de Morelos o la legislación de la Ciudad de México. Sí, no estamos diciendo que ir y tirar un cuerpo no es delito. Sí puede ser delito, ¿ok? Pero tiene que investigarse y acreditarse. Sí, está el video, por supuesto que está el video, pero se requieren más elementos para que haya una sentencia condenatoria. Ahora, detienen a 2 personas que estuvieron conviviendo con ella. ¿De qué las van a imputar? Bueno, ya las imputaron de feminicidio, señalando que ellos la privaron de la vida. ¿Los van a vincular a proceso? Con toda seguridad. Con toda seguridad no va a haber juez o jueza que se quiera enfrentar a la jefa de gobierno o que se quiera enfrentar a la opinión pública. Y estas personas van a pasar años de su vida tras las rejas. Pueden pasar hasta 70 años. Sí, no les estoy diciendo nada que no esté dentro de los marcos de la ley y los marcos de la política penal, desgraciadamente. Ahora, ¿pudieron haberla matado? Ese es un tema que va a tener que ser materia de prueba en el juicio. ¿Por qué? Porque miren ustedes, si la persona, como está diciendo el dictamen de Morelos, falleció por broncoaspiración, se quedó dormida en mala posición y no la auxiliaron, alguien la aventó, se cayó, se desmayó y ahí la dejó tirada. Es decir, se pueden construir una gran cantidad de hipótesis, pero no sabemos, vuelvo a insistir, lo que haya pasado dentro del departamento. Y si ya hay un dictamen que establece la causa de la muerte, ¿cómo es que sacan otro con 5 o 6 días después diciendo una causa completamente diferente? Eso no es creíble, no es lógico. Ahora van a tener que venir las peritas y los peritos de Morelos al juicio en la Ciudad de México, seguramente. Tendrá que intervenir otro peritaje, otro grupo para que puedan analizar cuál es el peritaje adecuado. Pero en medio de campañas electorales, en medio de intereses políticos, yo les puedo decir que la verdad en este caso muy difícilmente la llegaremos a conocer. Ese es el problema cuando intervienen esos aviesos intereses en una investigación forense. Gracias y que tengan una excelente jornada.